todos bienvenidos. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Pues ayer logramos introducir los isótopos. De los isótopos dijimos que eran familiares de un mismo elemento, es decir, mismo número de protones, diferente número de neutrones. Todos son, en este caso, todos son uranio, pero con diferentes números de neutrones en el núcleo. Entonces, el día de hoy vamos a estudiar la radiactividad. Resulta que usted encuentre un átomo, un núcleo, perdón, con diferentes números de neutrones, da lugar a que algunos de estos no sean estables. Es decir, que para un átomo podría existir un átomo, por ejemplo, en el caso del tritio, por ejemplo, que es un protón con dos neutrones. El hidrógeno como tal, si no me equivoco, también es estable, pero el tritio, cuando usted cuando usted toma el núcleo, tiene dos neutrones, a diferencia de los anteriores que tenía uno y el primero no tenía ninguno. Este ya no es estable, es decir, este núcleo existe y va a existir, pero únicamente por un corto, bueno, no corto, sino por un cierto periodo de tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que va a buscar la estabilidad. Para hacer eso, entonces, para hacer eso, pues debe de alguna manera eliminar el exceso de energía. Entonces, justamente eso es la radiactividad. El tritio viene y cambia, transmuta, digámoslo así, o nosotros le vamos a llamar decae en esto es hidrógeno, acuérdense, esto es hidrógeno, es decir, 1, 3 partículas en el núcleo, un protón. Este cambia, uno de los neutrones se convierte en protón, se cambia y entonces siempre hay tres partículas en el núcleo, pero ya dos de ellas ahora serán protones y una de ellas será el neutrón. Este cambio del neutrón a protón conlleva la emisión de un electrón, ¿sí? Un electroncito. Y también, aparte de emitir el electrón, se emite un neutrino. Lo del neutrino es por la conservación, perdón, lo del antineutrino es por la conservación de la energía. Entonces, en sí, el proceso, pues, es la conversión de un neutrón en protón y la emisión de un electrón, que nosotros pues no llamaremos electrón como tal, sino que le llamaremos partícula beta. Y le ponemos aquí arriba el símbolo negativo porque ese es beta negativo. Hay dos tipos de decaimiento beta, está el beta positivo y el beta negativo. En este caso, vean que el tritio, que era hidrógeno, pasó a ser helio, ¿sí? Y entonces este átomo de helio, eh, pues podríamos decir que es más estable que el de tritio. Entonces, los elementos, los núcleos
que sean inestables van a emitir partículas. Por ejemplo, el uranio 235. El uranio 235 decae emitiendo una partícula alfa, donde una partícula alfa es un átomo, perdón, un núcleo de helio. Es decir, un núcleo de helio tiene dos protones y dos neutrones. Le vamos a poner positivo porque no tiene electrones a su alrededor. Es únicamente el núcleo de helio. Entonces, a ese núcleo de helio que se emite le llamamos partícula alfa. Claro, como resultado, quiere decir que el uranio 235 perdió dos protones y perdió dos neutrones. Es decir, ha decaído. Y entonces, el resultado del decaimiento es otro elemento, que si no me equivoco es el torio 231. ¿Por qué 231? Porque aquí hay vean que aquí hay cuatro partículas, cuatro nucleones. Aquí habían 235. Si de este lado de la flecha hay 235 nucleones, de este otro lado tienen que haber también 235. Entonces, si la partícula alfa se lleva 4, pues el elemento restante deberá tener 231. Y justamente, como se fueron dos protones, acá deberán quedar dos protones menos. Entonces, el resultado del decaimiento alfa, la búsqueda de este uranio por ser más estable, resulta en el decaimiento, en la emisión de una partícula alfa, y bueno, en la emisión de una partícula alfa, y lo que queda, el elemento que queda después de botar esa partícula alfa, es un núcleo de torio. Un núcleo de torio lo que queda. El torio, si bien es radiactivo, porque sigue siendo inestable, es más estable que el uranio, pero bueno, el torio sigue siendo radiactivo y decae también, tiene una partícula alfa a un elemento que se llama radón. El radón sigue siendo radiactivo y entonces este decae a otro elemento que se llama polonio. Y así hay una cadena de decaimientos. ¿Hasta dónde van a decaer? Hasta que lleguen a ser estables. De manera que mejor dicho, vean ustedes que existe la posibilidad de que un elemento se convierta en otro elemento. Entonces, digamos que los alquimistas no estaban tan equivocados. Los alquimistas no estaban tan equivocados, pues sí habría una manera de, digámoslo así, no es que sea cierto, de convertir el plomo en oro. Entonces, es posible producir oro de forma artificial, pero para ello usted necesita un reactor nuclear. Económicamente económicamente no es viable, por eso no se hace. Pero es posible, sí es posible. Bien. Vamos a describir entonces los tres tipos de decaimiento que hay. Existe el decaimiento beta, el decaimiento alfa y el decaimiento gamma. Algo nos gusta optimizar, ¿verdad? Bien, entonces tenemos tres tipos de decaimiento.
En el decaimiento beta, usted tiene un núcleo padre y tiene un núcleo hijo. Entonces, en el decaimiento beta, el, el número de nucleones se va a mantener constante. Es decir, si hay n partículas en el núcleo, después del decaimiento habrán n partículas en el núcleo. Pero, dado que un neutrón se convirtió en protón, si usted tenía m protones inicialmente, después del decaimiento tendrá un protón más, entonces tendrá m más 1. En el decaimiento, eso es en el decaimiento beta negativo. En el decaimiento alfa, usted tiene n protones y, perdón, n nucleones y m protones. Y después del decaimiento, ok, usted aquí tiene más la partícula beta negativa. Y en el decaimiento, después del decaimiento, su núcleo hijo tiene n menos 4 nucleones y m menos 2 protones. Y aquí lo que aparece es la partícula alfa, que tiene 2 protones y 4 nucleones. Arriba la partícula beta sería 0 nucleones porque no es parte del núcleo. Y en este caso un electrón, que sería en este caso pues sería, le vamos a poner menos 1. Porque es un electrón. Se comporta como un electrón. Y en el decaimiento gamma, el gamma lo vamos a despegar un poquito porque queda muy cerca. En el decaimiento gamma, lo que tenemos es un núcleo padre excitado, podría ser un núcleo hijo excitado, y lo que pasa es que queda el núcleo que ya no se encuentra excitado, pero emite radiación gamma, que es una onda electromagnética muy parecido a los rayos X, no tiene carga, ¿sí? Y por lo tanto, solo es desexcitación de los núcleos. No cambia el elemento si era X, seguirá siendo X. No hay ningún cambio en el elemento. Bien, hay otras formas de transmutación, otras formas de radiactividad, es decir, otros decaimientos. Está el decaimiento beta positivo, que en vez de un neutrón convertirse en protón, entonces un protón más bien se convierte en un neutrón. Pero bueno, ese no lo vamos a estudiar. Bueno, aquí está. Aquí lo vamos a poner. Un solo. El decaimiento beta menos, entonces, pues llevaba la emisión de una partícula beta negativa. Pero también existe el decaimiento beta positivo, que es donde tenemos un núcleo padre, n partículas en el núcleo, m protones. En este caso, un protón se convierte en neutrón, n queda igual, pero ahora tenemos un protón menos, y lo que se emite es una partícula beta, pero positiva. A esta se comporta como un positrón. Esta se comporta como un positrón. Bien, entonces, de aquí solo me queda comentar que normalmente el decaimiento gamma es una consecuencia de uno de los decaimientos anteriores. Es decir, la partícula primero tiene un decaimiento beta, el núcleo queda excitado, el núcleo hijo queda excitado y pues emite radiación gamma. Eso es lo que suele suceder. Las partículas alfa son las partículas más pesadas, más grandes. Su movimiento es relativamente lento en comparación con las otras. ¿Por qué? Porque son 2 protones y 2 neutrones. Es la más pesada de todas ellas. La partícula beta es más ligera porque es como un electrón
Y entonces puede recorrer algunos metros en el aire, pero usted la puede frenar. Esto lo vamos a ver después. Usted puede frenar la partícula beta con una hoja de aluminio. La partícula alfa, usted con una hoja de papel la puede frenar perfectamente. O la piel sana puede frenar estas partículas alfa. Las alfa, perdón. Las alfa, una hoja de papel o la piel sana. Las beta ya necesita una hoja de aluminio o una pieza de acrílico un poco más gruesa que una hoja, una lámina de aluminio. Los rayos gamma, como no tienen carga, son los más penetrantes de todos los tres tipos de radiación que mencioné. Entonces, aquí sí necesitamos un material con un número atómico alto o un material cuyo grosor sea relativamente grande. Para que se hagan una idea, normalmente este grosor anda en los centímetros. Unos 15 centímetros le pueden frenar la mayor parte de la radiación gamma. Bueno, de una fuente de baja energía, pero si hablamos de material radiactivo, pues ya digamos, si es yodo o tecnesio, sí, unos 15, 18 centímetros le funcionan, pero si es una unidad de cobalto para tratamiento de cáncer, ya ocupamos 1,5 metros de concreto sólido para frenar esas partículas gamma, porque tienen más energía. Entre más energía tiene la partícula, más penetrante será. Bien, el día de mañana vamos a continuar, vamos a estudiar ya cómo se define la actividad, ya la parte matemática de los decaimientos. Así que, bueno, nos quedamos por hoy por acá. Y bueno, espero que la clase haya sido de su ayuda.